van como que quedando ahí en un gran cementerio de proyectos o iniciativas y no hay mejora continua que permite un cambio más estable o un cambio mucho más incremental. Bienvenidas y bienvenidos a Diálogo Maestro, una estrategia del programa de liderazgo para directivos de Enseña Perú. En este espacio entrevistaremos a diferentes especialistas quienes nos darán su punto de vista sobre la educación y el rol crucial directivo. Estaremos acompañándolos May Maxdeo como parte del equipo de formación y Jaira Lencastre como directora del programa de liderazgo para directivos de Enseña Perú. Para este episodio dialogaremos con Ángela Bravo Chacón, educadora y politóloga quien es especialista del equipo de educación de la UNESCO en Perú, entrenada en innovación educativa y pedagogía efectiva en Finlandia, Corea del Sur, Estados Unidos, Chile, Colombia, Brasil y Escocia. Juntas conversaremos sobre la cultura de trabajo en base a evidencias. En esta primera parte solucionaremos la pregunta ¿cómo la data nos ayuda a la toma de decisiones? Creo que lo importante que tenemos que tener todos claro y todas claras es que no hay que tenerle temor a los datos. Y esto es importante porque creo que muchas veces tenemos la idea o hemos crecido o hemos educado con la idea de que la data, la evidencia, las decisiones son algo ajeno a nosotros y son un tema de expertos, ¿no? Siempre que hablamos de datos o de basados en la evidencia, nos imaginamos o a la gente que hace estadística o a los investigadores que tienen un rol importante en nuestra sociedad, pero que no necesariamente somos nosotros. Entonces, creo que es bien importante que partamos por esa idea de perderle un poquito de temor a la data y también tener en claro que todo en nuestra vida involucra datos y decisiones. De hecho, por ejemplo, pensemos en un niño pequeño, un niño pequeño que recién está descubriendo los sabores, empieza a probar varios alimentos y va a probarlos para elegir qué sabores le gustan, qué texturas le gustan y de repente probará algunos un par de veces, una vez, dos veces, algunos de repente le van a parecer muy ricos la primera vez o muy feos la primera vez y va a alejarse de esos sabores. Y eso que está haciendo ese niño es experimentar y a través de la experimentación está encontrando puntos de datos, está encontrando datos de aquello que le gusta, aquello que no le gusta, aquello que le parece rico, aquello que no le parece rico. No lo está cuantificando, no está haciendo una tabla, no está haciendo un análisis, pero está experimentando la realidad y a través de experimentar esa realidad está encontrando puntos de información, que es lo que es la data, de aquello que le gusta o no le gusta. Y ese niño o esa niña, pues luego va a tomar decisiones en función de aquello que distinguió entre lo que le gustó y lo que no le gustó. Al final se aproximó a la realidad, la exploró, tomó puntos de información y tomó una decisión al respecto. O pensemos nosotros esta mañana, cuando nos despertamos y vimos por la ventana cómo estaba el clima, hemos evaluado si había sol o no había sol, si estaba lloviendo, si no estaba lloviendo. De repente algunos que somos más estructurados pensamos en ver nuestro celular y ver si es que iba a cambiar el día a mediodía o cómo estaba la temperatura para saber más o menos cómo iba a ser el día. Hemos encontrado otro punto de datos, no solo la observación por la ventana, sino también el celular que tiene la aplicación para poder ver el clima. Y también de repente hemos sopesado nuestro propio saber previo. Vivimos acá hace tiempo, sabemos que este mes el clima ya está cambiando, que puede empezar a llover, que de repente, o si estamos en la costa, va a empezar a hacer calor. Entonces yo voy a imaginar todos esos puntos de datos y voy a situarme sobre cómo está el clima. Y también, seguro hemos pensado, más información o más data agregada a nuestra decisión, que la vamos insumiendo, tomando función de la data, sobre, por ejemplo, qué tareas voy a hacer el día de hoy, qué me toca hacer, cómo va a ser mi día, con quiénes tengo que hablar, cómo me voy a reunir, a qué hora voy a llegar a mi casa. Y con toda esa información, la información del clima y la información sobre cómo va a ser mi día, hemos evaluado esa información. Hemos pensado quizás de repente en algunas evidencias en los días pasados, ha habido cambios de clima muy drásticos y de repente yo estaba muy abrigado o muy desabrigado, y pues con toda esa información evaluada decidieron qué ropa se pusieron hoy. Entonces, nuestro cerebro funciona así. Todo el tiempo estamos pensando la realidad, aproximándonos a esa realidad para evaluarla, para entender cómo está la situación, cómo está el contexto, cómo está la persona con la que estamos hablando al frente, y a partir de muchos puntos de información que pueden ser tomados de manera intencional, como cuando para ver el clima vemos nuestro celular, o no intencional, como cuando solo vemos por la ventana y no es que hacemos una pregunta, cómo va a ser el clima, simplemente vemos si hay sol o no hay sol, o si llueve o no llueve y tomamos un punto de información a partir de eso. Vamos tomando decisiones tan simples como qué nos gusta comer o qué vamos a comer hoy día o cómo nos vamos a vestir. Entonces, nuestro cerebro funciona de esa manera porque es la forma en la que los seres humanos nos relacionamos con el entorno. Y de hecho,
forma en la que experimentamos el mundo, la información que está ahí afuera, es algo que es muy básico, a lo que nosotros seguro hemos enseñado muchas veces en la escuela, ¿no? Los sentidos, vemos a través de la vista, tocamos, escuchamos, olemos, sentimos a través del tacto y sentimos a través, además de la sensorialidad del espacio y pues procesamos esta información en nuestro cerebro. Y esto es muy importante de entender porque nuestro cerebro todo el tiempo está tomando datos y todo el tiempo está tomando decisiones. Solo que normalmente no pensamos en ese tipo de procesos, normalmente no nos ponemos a pensar detalladamente que para poder tomar una decisión ha habido un proceso de experienciar la realidad, tomar puntos de información, tomar puntos de datos, usar evidencias que teníamos ya procesadas y con ello tomar una decisión. Entonces es bien importante que entendamos que así es como funciona nuestro rol con la naturaleza, con el mundo, y que por lo tanto podemos traspolar esa capacidad que tenemos todos de poder identificar data en la realidad y a partir de ello tomar decisiones para poder hacer otro tipo de tareas, como por ejemplo investigar o como por ejemplo tomar decisiones en la gestión de la escuela o en la gestión de los aprendizajes cuando estamos en el aula. Entonces siempre vamos a usar data y la evidencia para comprender la situación o el contexto con claridad. Eso es lo que está detrás de por qué usar data. Y es a partir de la data que podemos decidir cómo actuar sobre esa información y gracias a ese ejercicio que se va acumulando en el tiempo, porque pues las situaciones también se van repitiendo o van generando regularidades, cosas que se repiten y de repente hacen que ya no tengamos que pensar tanta data o tener tanta evidencia para actuar, vamos a ir aprendiendo y vamos a ir fortaleciendo nuestra capacidad de decisión, pero también nuestra capacidad de acción más pertinente y más reflexiva. Esto, por ejemplo, en el socioconstructivismo es lo que llamamos la famosa zona de desarrollo próximo y el andamiaje de la construcción del siguiente nivel de aprendizaje, que es básicamente identificar o experienciar la realidad a partir de entenderla, de comprenderla, de analizarla, de procesarla, tomar decisiones al respecto y poder ir acumulando esa capacidad en un nuevo nivel de capacidad más complejo o estar preparados para que cuando esa circunstancia se repita tengamos información suficiente para actuar y para poder atenderla. Entonces, esto está muy vinculado al aprendizaje, está muy vinculado a la forma en la que nos relacionamos con el mundo y pues los datos son así de naturales en nosotros. Así que realmente cuando queremos ver la data hay que pensarlo así, es algo muy natural, es algo que podemos hacer todas las personas porque es parte innata de nuestra capacidad para aprender y para decidir, que es algo que hacemos desde que nacemos, y es algo en lo cual también podemos volvernos cada vez más expertos o podemos seguir aprendiendo y profundizando y encontrando nuevas formas de analizar la realidad y de atender la realidad en función de data y evidencia. Cuando hablamos de data, y esto para que todos lo tengan claro, yo lo mencioné un poquito, pero creo que es importante que lo definamos, la data es todos aquellos aspectos de la realidad o de una situación o de una persona, de cualquier interacción que tengamos que podemos cuantificar o cualificar. Es decir, que podemos tomar una medición que nos permita analizar la cantidad o la cualidad de esa situación. Solemos llamarlos también puntos de información, la data también se llama puntos de información, porque es aquella información que nos permite entender algo que está ocurriendo. Entonces, por ejemplo, un punto de data, cuando recibimos los resultados de la evaluación muestral de nuestra escuela, nos llega un punto de información, el número de niños que están en nivel satisfactorio o el porcentaje de niñas que tienen niveles de aprendizaje diferentes que los niños en matemáticas. Esa información nos está mostrando la realidad. Es como cuando vemos en el celular el clima y nos dice que hay 18 grados. No nos está diciendo mucho de por qué ocurre eso o cómo podríamos cambiarlo o qué es lo que está generando, cómo se vinculan estos dos datos. No nos dice más allá de lo que nos muestra la realidad, en este caso cuantificándola, nos está diciendo cuántos niños, qué porcentaje, cuántas niñas, está cuantificando la realidad en términos de aprendizaje con la evaluación muestral, generando información o puntos de datos. Y estos datos nos permiten ampliar nuestra mirada sobre aquella realidad que nosotros percibimos. Cuando la evaluación muestral llega a nosotros, por ejemplo, no es que nosotros no tengamos ya una información sobre cómo están los aprendizajes de los estudiantes. Nosotros estamos con ellos todos los días, los conocemos, interactuamos, estamos en aula con ellos y podemos estar viendo ya las limitaciones o los retos que pueden tener en el aprendizaje. Pero cuando yo tengo el punto de data, yo voy a poder resolver algunas preguntas que con la observación, que con mi mirada de entender la realidad quizás no había visto del todo. Por ejemplo, cuántos y quiénes son los que están en situación de no lograr aprendizaje, quiénes están más graves versus quiénes están menos graves en sus niveles de logro.
¿Qué diferencias, por ejemplo, hay entre niñas o niños? ¿O qué diferencias hay entre edades? ¿Estamos mejorando conforme pasamos de grado o nuestros aprendizajes más bien se reducen? Toda esa información que quizás es más compleja de entender y no la podemos tener simplemente observando, una evaluación, como es la evaluación muestral, genera data que nos permite entender eso que nosotros ya intuíamos o ya veíamos o ya sabíamos que estaba ocurriendo con mayor nivel de profundidad y detalle. Para eso sirve la información y para eso sirve la data. Pero cuando tenemos ese tipo de información, la data todavía no nos explica qué está pasando, qué está detrás, y tampoco nos explica cómo lo podemos atender. Si yo sé cuántos estudiantes están en nivel de inicio, eso no me quiere decir que yo sepa por qué están en nivel de inicio o qué puedo hacer para que pasen al siguiente nivel de aprendizaje. Por eso, cuando tenemos la data, lo que solemos es asociarla a otro concepto, que es la evidencia. Antes de hablar de la evidencia, reflexiona un momento qué información o data tienes dentro de tu institución educativa que te permite cumplir con los objetivos que implementaste estratégicamente. ¿Necesitas más? ¿Cómo los puedes obtener? Apunta todas estas ideas y ahora sí, descubramos juntos y juntas sobre la evidencia. Que es aquellos puntos de información, la evidencia también son puntos de información, pero que nos ayudan a darle sentido, contexto o explicación a esa data para poder entenderla, comprender la profundidad o atenderla para cambiar la realidad. Entonces, la evidencia es aquello que complementa la data o acompaña a la data para poder entenderla. Entonces, si yo sé que en mi escuela hay un nivel muy chiquito de estudiantes que están en nivel satisfactorio, de repente es como el promedio nacional, ¿no? El 20%. El 20%, ya ese 20%, ¿quiénes son? ¿Y qué tipo de estudiantes son? ¿Cómo aprenden? ¿Cómo son sus familias? ¿Qué es lo que hacen en aula? ¿Qué es lo que no hacen? Yo voy a entender más información para poder construir una información explicativa que puede permitirme entender por qué en mi escuela hay un grupo de estudiantes que sí están satisfactorios y por qué otros no. Y para ello también yo no tengo que crear toda la información, porque seguramente esa pregunta se le han hecho otras personas en otras escuelas. Se le han hecho investigadores, se le han hecho otros directivos, otros docentes. Entonces también puedo explorar e investigar evidencia en forma de otros estudios, en forma de sistematizaciones, en forma de experiencias de otros colegas que también han trabajado en este tema. Entonces, la evidencia y la data son como hermanas, ¿no? Como se van complementando. La data me permite identificar y entender los retos o los problemas con mayor claridad y mayor profundidad, y la evidencia me permite darle sentido a esos datos para poder comprenderlos o atenderlos con mayor claridad y con mayor profundidad. Y con la data y la evidencia podemos tomar decisiones. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ya tenemos la información de qué está pasando, de cuál es la situación, cuál es la realidad, que para eso tengo los datos, y tengo además unas explicaciones y una investigación que me permite entender por qué está pasando y cómo podría resolverlo, yo ya voy a poder tomar información que está a disposición mía a través de estas data, a través de estas evidencias, para poder pensar soluciones y para poder con ello tomar una decisión de por dónde empezar, elaborar un pequeño plan de acción, incluir algunas metas que quiero lograr en base a dónde estoy y dónde quiero llegar, la ruta de acciones y cómo recoger nueva data o evidencia para ver si lo que estamos haciendo está funcionando o no. Y así nuevamente iniciar un ciclo en el cual siga evaluando y siga viendo cómo mejoro. Ese es el famoso ciclo de mejora continua que también lo usamos mucho en terminología en gestión, pero a veces no lo entendemos como lo que es simplemente ir experimentando el punto de data que tengo, lo que sé sobre este punto de data, lo que voy a hacer para mejorar ese punto de data y llevarlo a la siguiente meta, y a partir de eso reflexionar sobre qué funcionó, qué no funcionó y poder seguir trabajando para el siguiente nivel y hacer la mejora continua. No de repente hacer varios proyectos en simultáneo y pues que todos vamos abandonándolos o como dejándolos en el camino y se van como que quedando ahí en un gran cementerio de proyectos e iniciativas y no hay mejora continua que permite un cambio más estable o un cambio mucho más incremental en nuestra escuela. Entonces, no podemos tomar decisiones sin data. Es imposible porque la data siempre está presente. Así de repente no lo pensemos tan conscientemente o no tomemos una decisión sobre la data tan conscientemente o no estemos como con tanta profundidad, siempre estamos tomando decisiones en base a información. Eso es como lo natural y ocurre. Podemos hacer que nuestras decisiones sean menos equivocadas o sean menos parciales mientras más información relevante tenemos sobre esto. Esto no quiere decir tener toda la información del mundo, sino tener información realmente útil para entender el problema. Con el ejemplo del inicio, con el clima, yo para saber cómo me voy a vestir y voy a decidir cómo está el clima,
No voy a tener que leer un libro sobre el clima, porque de repente basta con ver cómo está el clima por afuera y pues revisar mi celular para ver cómo está la temperatura. No necesito investigar más que eso porque la decisión que tengo que tomar se va a basar en esos puntos de data. Entonces, es la data suficiente y relevante para tomar las decisiones. Y también, si es que podemos tomar decisiones solo con data, pero sin evidencia, vamos a tener un problema muy grande porque nuestras decisiones de repente pueden estar sesgadas, no ser suficientes y sobre todo no van a ir a la raíz del problema, porque yo puedo tener y saber que mis estudiantes están en un nivel de logro, porque tengo esa información, me llegó ese dato, tengo esa información dura, pero no entiendo por qué se da esa información o no he investigado, explorado qué puedo hacer para que esa situación cambie. Entonces, lo que va a pasar es que voy a tratar de resolver algo que quizás no estoy entendiendo del todo, por eso es importante la evidencia, y también puede pasar que esté tratando de reinventar la rueda, como se dice muchas veces, seguro han escuchado ese dicho, no hay que reinventar la rueda. Pues bueno, eso pasa mucho en educación, porque a veces por no tener el tiempo, la disponibilidad de investigar qué han hecho otras escuelas, qué dicen los investigadores sobre lo que funciona, terminamos tratando de inventar todos nosotros de cero para mejorar nuestros aprendizajes, para cambiar la escuela, en lugar de investigar un poquito y trabajar sobre lo que ya han hecho otros y que tiene evidencia o prueba de que funciona. Llevarlo a mi contexto, adaptarlo, mejorarlo, iterar, hacer algo incremental a partir de ese punto. Entonces, siempre es importante que para poder decidir, sobre todo cuando estamos decidiendo en algo tan importante como es el futuro de las personas, que esa es finalmente nuestra opción principal cuando somos educadores, pues tenemos que tomar decisiones muy, muy basadas en información relevante y pertinente y sobre todo también hacerlo en base a evidencias para que no tengamos respuestas parciales y sobre todo no nos frustremos tratando de empezar de cero cuando hay otros que ya han hecho camino por nosotros sobre los cuales también podemos apoyarnos y montar nuestras iniciativas. Gracias por acompañarnos. No te pierdas la segunda parte donde resolveremos la pregunta ¿qué data es más importante para un directivo?